Queridos hermanos, nos encontramos una vez más en su programa, Profundizando en la Fe, dando gracias a Dios por el misterio pascual que estamos viviendo, que hemos vivido, la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y siempre conviene pedir la asistencia del Espíritu Santo, el Espíritu que es el primer oyente de la palabra. El hombre es capaz de escuchar la palabra porque es una unidad de alma y cuerpo, es decir, no es solamente materia, es también espíritu. Y como espíritu puede entrar en sintonía con la palabra y el espíritu mismo también puede hacer de nosotros su sede, porque hay una afinidad, una analogía entre mi espíritu y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Invocamos al Espíritu Santo diciendo: oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, testigos de Jesús, para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Gracias, Señor, por tu presencia entre nosotros. Gracias por tantos dones que de ti recibimos. Y seguimos meditando en este Salmo 117 que canta la misericordia del Señor, la misericordia de Dios que es eterna, que es para siempre, que es desbordante. Misericordia de Dios. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga a la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga a la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En la noche de la vigilia de Pascua hemos cantado a pleno pulmón este cántico. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo, porque es eterna su misericordia. Y esa noche hemos recordado la fidelidad del Señor. Por eso, comenzando por el misterio de la creación, que es el primer milagro de Dios, la primera manifestación de Dios, un Dios que es creador y que crea por su misericordia, crea porque es amor. En la Santísima Trinidad hay un desbordamiento de amor, por eso el Dios uno y trino crea lo que no es Él, es decir, algo distinto de Él, que es la creación, pero lo crea para seguir amando. Y por eso hay una unidad entre el misterio de la creación y el misterio de la redención. Dios, por su amor, por su misericordia, una vez el hombre cayó en el pecado, no lo deja en la muerte, sino que Él mismo se hace hombre, se encarna, porque es eterna su misericordia. Y eso es lo que cantamos, que no es la muerte la que triunfa, que no es el odio, que no es la oscuridad, sino que es la luz, es la vida la que siempre triunfa. Y en el misterio de la resurrección de Jesucristo ha quedado esto patente y la iglesia lo proclama, lo anuncia, lo vive, lo experimenta, lo ora. Este misterio grande de Dios que se hace presente entre nosotros. Y luego también dice el Salmo que lo diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. ¿Y quién más que Israel experimentó la misericordia de Dios? Por eso pudo, podríamos decir, contemplarlo en esta historia de salvación que inicia con la elección de Abraham, y también esto lo hemos visto en la vigilia pascual. Dios elige un hombre y con él elige un pueblo, porque de él nacieron los patriarcas, nació Isaac, nació
Jacob, y de Jacob vinieron entonces, de sus 12 hijos se formaron las 12 tribus de Israel, y de ahí nació Moisés, y de ahí nació David, de quien también la palabra nos dice, ¿verdad?, que Jesús es hijo de Abraham, hijo de David. Por tanto, ha sido una historia de misericordia, una historia de salvación, que lo diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Pero que también dentro de la casa de Israel lo diga la familia sacerdotal, es decir, la familia levítica, que lo diga la casa de Aarón. Aarón era el gran sacerdote en el Antiguo Testamento, eterna es su misericordia, que lo digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. Y esta es la misericordia que seguimos cantando, que seguimos proclamando, que seguimos anunciando. ¿Y cuánto necesitamos de reconocer esta misericordia de Dios? Y yo diría que en este mundo en que ha habido también un desbordamiento del pecado, porque es así, también por otro lado hay un derroche de la misericordia de Dios, un derroche. Y el Señor nos deja nunca de asistir a sus hijos, de darle su gracia, de darle su asistencia, de fortalecernos, de iluminar nuestras mentes y nuestros corazones y de darnos también signos de su presencia. Y hablando de signos, conviene también hacer memoria de que el primer signo de la resurrección es el de la tumba vacía, la tumba vacía. Lo vemos cuando las mujeres van a embalsamar a Jesús. El viernes, como ya se estaban preparando para la Pascua, ellas simplemente tuvieron que salir. No sabían lo que había pasado con José de Arimatea y con Nicodemo, que en secreto habían ido donde Pilato a pedirle al Señor el cuerpo y ellos naturalmente lo habían embalsamado y le habían dado una sepultura digna, porque eran discípulos de Dios, aunque clandestinamente, aunque de manera oculta, pero allí se hicieron presentes en la hora oscura, en la hora de la verdad. Ahí estuvieron José de Arimatea y Nicodemo. Y embalsamaron y sepultaron a Jesús con la dignidad de hijo de Dios. Dios no podía permitir que su hijo fuera sepultado de cualquier manera. No, porque también con ello nos está dando una lección a nosotros, y es de que cada persona también, el cuerpo tiene una dignidad, porque el cuerpo es el templo del Espíritu. Y me han oído decir en otras ocasiones en este programa que hay mucha gente por ahí que dice, cuando yo me muera que me tiren en cualquier lugar, porque total ya yo me morí. Pues no, amigo, no, hermano. Su cuerpo también viene de Dios, su carne es obra de Dios. Y por eso es que el cuerpo también necesita un respeto, necesita una dignidad, necesita también someterse a la ley del Espíritu, a la ley moral, y también tener una sepultura digna. De ahí también que la iglesia, aunque permite la cremación, es decir, la incineración de los cadáveres, pero no está de acuerdo con que se tire como quiera por ahí, que lo tiren en el mar, que lo tiren al viento. No, señor. También esa ceniza debe ser honrada, porque total, podríamos decir, lo importante no es que se queme o no, porque de todas maneras ese cuerpo se va a volver ceniza. Lo único que necesita es tiempo. También los que son sepultados terminan siendo ceniza y polvo. Pero ese reducto que quedó ahí necesita ser también honrado y tenido, podríamos decir, con la dignidad que requiere la dignidad del cuerpo. Bien, pues hagamos ahora una pausa y continuamos dentro de un momento reflexionando en esta luz que nos llega del mismo Dios en su palabra. Queridos hermanos, seguimos meditando en este Evangelio de la misericordia de Dios y que viene tan detallado en este texto del Evangelio de Juan 19, 31. Por eso vamos a leer ahora este texto y vamos a comentarlo dentro de un momento. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas
cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también les envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, quedan perdonados; a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Le decía ahorita que el gran signo de la resurrección es el de la tumba vacía. La tumba vacía, porque la fe no solamente entra por los oídos, por la escucha de la palabra, la fe también entra por la vista, por los ojos. Por eso esta actitud de Tomás es una condición fundamental de la persona. Todos, de una u otra manera, necesitamos también ver para que esa fe crezca, para que esa fe se haga más grande. Y Tomás simplemente fue, podríamos decir, el que concretizó, materializó la actitud que en el fondo eran de todos, porque Jesús también en muchas ocasiones, después de habérseles parecido, le decía: ¿por qué esas dudas en su interior? Incluso ese repetirle paz a ustedes, se lo repitió 2 veces a estos que le anuncian y le dicen a Tomás: mira, lo hemos visto, pero Jesús le dice: paz a ustedes, porque todavía había miedo, había duda, había angustia. Los 12 no estaban todavía tampoco plenamente convencidos de este misterio de la resurrección, aunque las mujeres le habían dicho: mira, no los hemos encontrado, aunque Pedro fue allí también a la tumba vacía, aunque los discípulos de Maús también fueron y le anunciaron: miren, nosotros también hemos experimentado al resucitado que vino a caminar con nosotros y lo reconocimos al partir el pan. Jesús vuelve y se le presenta y le dio, dice San Juan, otros muchos signos que no están escritos en este libro. Y es que la revelación de Dios también se adapta a nuestra condición humana. La revelación es al mismo tiempo espiritual, pero también es histórica, tiene una constatación histórica. Necesitamos de esos signos para creer, para que nuestra fe se haga más grande. Y tú y yo lo hemos visto en nuestra vida muchísimas veces. En medio de una enfermedad, el Señor te ha dado el signo de su presencia. En medio de una situación, el Señor me ha puesto un ángel en mi camino para que me oriente. Lo importante es saber reconocer ahí la presencia del resucitado que camina conmigo,
otras veces también ante el sacerdote que me perdona mis pecados. Ahí está la presencia del resucitado, porque el sacerdote no es más que un instrumento de la gracia de Dios, como muchas otras personas, muchas gentes que el Señor pone en nuestros medios para aumentar nuestra fe. Decía que es una condición. Por eso la revelación se da, nos dicen los obispos en el Concilio Vaticano II, que la revelación se da a través de hechos y de palabras, a través de acontecimientos y palabras, intrínsecamente relacionados, de tal manera que el hecho confirma la palabra y la palabra explica el acontecimiento. De ahí que la revelación se nos dé en una historia de la salvación. Y en esa historia hay acontecimientos de revelación y en esa historia también hay palabras directas de Dios, palabras, oráculos del Señor. Tomás, naturalmente, ¿verdad?, no dio crédito inmediatamente porque había sido tan fuerte aquello de lo de la pasión y muerte de Jesús. Dice la palabra que ni parecía hombre. Había sido tanto el sufrimiento físico, el sufrimiento espiritual, el sufrimiento de su alma por la negación, por la traición, por las burlas, por las malas palabras, por las maldiciones y por los sufrimientos, la tortura allí cuando estuvo atado en aquella columna y los golpes y los escupitajos. Había sido tanto el martirio y luego ya en el momento final, ¿verdad?, colgando de aquella cruz. Fue tan atroz aquello que era muy difícil, ya eso había apagado toda esperanza y toda luz. De ahí que Tomás dice, bueno, pues si yo no lo veo, si yo no meto el dedo en las heridas de sus manos y en su costado, yo no lo creo, no lo creo. Pero el Señor, que es amor, que es misericordia, y que era también incluso necesario, diría yo, que los apóstoles pasaran por esa prueba de miedo, de duda, de incertidumbre, porque de la duda a la certeza hay solo un paso. Ahora entonces se les aparece el Señor para arrancar de ellos esa duda, para arrancar de ellos esos miedos, esas angustias, para devolverle la paz. Y se presenta el mismo que murió. Ven Tomás, mete aquí, mete tus dedos aquí en las heridas de mis manos y mete la mano en la herida de mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Y aquí viene entonces la gran confesión de fe de Tomás. Señor mío. Esas dos expresiones tienen un gran sentido. Decirle Señor a Jesús era reconocerle como Dios, porque solo Dios es Señor, Señor de vivos y muertos. Pero también la otra expresión, mío, es decir, Señor, yo te entrego mi alma, te entrego mi corazón, me rindo a tus pies. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Esa bonita expresión también que cada uno de nosotros repetimos en el momento de la consagración, cuando decimos después de la consagración, este es el sacramento de nuestra fe. Señor, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, Señor mío y Dios mío, y Dios mío. Pero dichoso, dice Jesús, el que crea sin ver, porque el que cree sin ver se dispone también, dispone su mente y su corazón para ver grandes cosas en su vida, ver grandes milagros de la presencia del Señor resucitado que camina con nosotros. Pidamos al Señor que sepamos también recibir las gracias de Dios, sepamos reconocer los signos del Señor que sigue presente en la historia
a pesar de todas las oscuridades, de todas las angustias, de todos los miedos, de todos los signos negativos. El Señor sigue caminando con su pueblo. Es importante que sepamos descubrir entonces esta presencia y manifestación del Señor. Queridos hermanos, seguimos meditando en cada uno de los artículos de fe que componen nuestro credo que profesamos cada domingo, que es una síntesis del Evangelio, una síntesis de la palabra de Dios que confesamos cada día, cada domingo, en la celebración eucarística y también cuando renovamos o recibimos sobre todo el sacramento del bautismo, el sacramento también de la confirmación. Jesús descendió a los infiernos. Las frecuentes afirmaciones del Nuevo Testamento, según las cuales Jesús resucitado de entre los muertos, presuponen que antes de la resurrección permaneció en la morada de los muertos. Es el primer sentido que dio a la predicación apostólica al descenso de Jesús a los infiernos. Jesús conoció la muerte como todos los hombres y se reunió con ellos en la morada de los muertos, pero ha descendido como Salvador, proclamando la buena nueva a los espíritus que estaban allí detenidos. La palabra de Dios confiesa esto, que Jesús descendió a los infiernos, pero conviene aclarar que no es el infierno como el lugar del diablo y sus ángeles, no es ese, sino que el lugar es el lugar de los muertos, allí donde estaban los justos, aquellos que antes de Jesús vivieron en la justicia, vivieron en la santidad, comenzando por el mismo Adán, con también Noé, Abraham, David, todos estos que estaban ahí y que esperaron la redención, porque ellos también vieron, podríamos decir en figura, lo vieron de una manera oscurecida, de una manera opaca, vieron el día del Señor, como bien nos dice la palabra de Dios, lo vieron de lejos. A esos fue Jesús a anunciarle también la buena nueva del Evangelio, la buena nueva de la resurrección, y se los llevó con ellos. Por eso dice la palabra que los muertos que estaban allí en este descanso subieron al cielo con Jesús en su resurrección gloriosa. En su resurrección gloriosa. La Escritura llama infiernos al Sheol o Hades, a la morada de los muertos donde bajó Cristo después de muerto, porque los que se encontraban allí estaban privados de la visión de Dios. Tal era en efecto, a la espera del Redentor, el estado de todos los muertos, malos o justos, lo que no quiere decir que su suerte sea idéntica, como lo enseña Jesús en la parábola del pobre Lázaro recibido en el seno de Abraham. Son precisamente estas almas santas que esperaban a su libertador en el seno de Abraham, a las que Jesucristo liberó cuando descendió a los infiernos. Jesús no bajó a los infiernos para liberar a los condenados, como dice el Concilio de Roma, ni para destruir el infierno de la condenación, sino para liberar a los justos que le habían precedido. Creo que eso quedó explicado con lo que ya decía ahorita. Naturalmente hubo otros, ¿verdad?, que estaban ya condenados por su actuar, ¿no? Jesús anuncia la redención a los que están en el seno de Abraham, es decir, aquellos que habían puesto su fe, su confianza, su esperanza en la redención eterna, en la salvación, y que vivieron una vida santa. A esos Jesús le anuncia la buena nueva, Él mismo es la buena nueva, y escucharon su voz y pudieron entonces participar de este misterio grande de la resurrección, porque Jesucristo es el primero en resucitar de entre los muertos. Lo que había pasado con Lázaro, con el hijo de la viuda de Naín, con la hija de Jairo,
era una reviviscencia, no era una resurrección, sino reviviscencia, porque volvieron a esta vida mortal y de hecho murieron nuevamente. Pero en Jesús lo que se da es un acontecimiento único, un acontecimiento que se da en primer lugar y primeramente en Jesús. Y luego entonces estos que ya están descansando en el lugar de los muertos, entonces estos justos con este misterio de la resurrección del Señor suben con Él al cielo. Hasta a los muertos ha sido anunciada la buena nueva, como dice Primera de Pedro 4:6. El descenso a los infiernos es el pleno cumplimiento del anuncio evangélico de la salvación. Es la última fase de la misión mesiánica de Jesús, fase condensada en el tiempo, pero inmensamente amplia en su significado real de extensión de la obra redentora a todos los hombres de todos los tiempos y de todos los lugares, porque todos los que se salvan se hacen partícipes de la redención. El misterio de Jesucristo está destinado a todos los tiempos y a todas las culturas, a todos los hombres. Por eso también los que vivieron antes de Él, a ellos también Jesús les anuncia el Evangelio, le anuncia la buena noticia, le anuncia la llegada de la resurrección, Cristo, por tanto, bajó a la profundidad de la muerte para que los muertos oigan la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivan. Juan 5:25. Jesús, el príncipe de la vida, aniquiló mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo, y liberó a cuantos por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a esclavitud. En adelante Cristo resucitado tiene las llaves de la muerte y del infierno, y al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los abismos. Es importante subrayar esto. Jesús va a liberar a aquellos que por miedo a la muerte estaban sometidos a esclavitud. ¡Qué gran verdad! Porque de hecho el hombre incluso peca porque tiene miedo a morir. Por eso mata, por eso difama al otro, por eso traiciona. Es un miedo. Y de ese miedo el Señor nos liberó a estos, pero a nosotros que hemos escuchado el Evangelio, que tenemos la gracia, el Espíritu de Dios, nos libera desde ya, o quiere liberarnos desde ya, depende de mi actitud. Por eso podemos ver el testimonio de los santos y de los mártires, que no tuvieron miedo a morir, porque sabían que morir en Jesús, morir al pecado, morir al egoísmo, morir al miedo a la muerte, no es para quedarnos en la muerte, en el polvo, sino que resucitaremos con Él, pues la vida triunfa sobre la muerte, la paz triunfa sobre el odio, la luz vence a la sombra. Queridos hermanos, hemos llegado al final de este programa, esperamos verlo en una próxima entrega y pedimos al Dios Todopoderoso, al Dios Creador del universo, al Dios Redentor, al Dios que todo lo puede, les bendiga. El Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.